iglesia de Dios, pasa a vosotros. ¿Gustan sentarse, hermanos? Siéntense, hermanos, siéntense. Siempre, hermanos, pregunto porque quizá a lo mejor alguno quiere permanecer de pie. Hermanos, esta tarde de este día del Señor, hermanos, vamos a escudriñar nuevamente la palabra de Dios por medio de un proverbio. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? Sí, hermanos, no los veo muy convencidos, A ver, hermanos, no voy a comenzar hasta que ustedes digan que están listos. El tema de esta tarde, hermanos, es reconociendo los peces. ¿Cuántos peces hay aquí, hermanos? Porque el tema dice reconociendo los peces. A ver, ¿cuántos peces hay aquí? ¿No hay ninguno? Hay peces grandes, peces más pequeños, otros más delgados, de toda clase de especie. Pero hermanos, sabemos que la palabra de Dios pues es parte de la retórica, hermanos, de simbolismos, de representaciones. Y dice el proverbista, hermanos, los voy a invitar a que abran sus Biblias. Si no la tienen, hermanos, pues vayan a conseguirla. Parece que hay de accesibles aquí también en la localidad, para aquellos a un costo muy accesible, para los que no la tienen disponible. Vamos a ver un proverbio que es en el capítulo 30. Sí, hermanos, vamos a ver que todo lo encontremos. Ya que lo hayamos encontrado, les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a leer. ¿Qué les parece? ¿Sí me acompañan? Del verso 11 al verso 14. Proverbios capítulo 30, verso 11 al 14. Ya me comenzó a dar calor aquí, hermanos. ¿Qué será? La gran luminaria que tengo aquí enfrente de mí, que son cada uno de ustedes. La luz que resplandece de cada uno, hermanos, por medio de la obra de Dios. Así que, hermanos, me están encandilando. Dice así, Proverbios capítulo 30, verso 11 al 14. Todos juntos, ¿qué les parece, hermanos? O yo leo el primero. Yo leo el primero, ¿qué les parece? ¿Sí? Y ustedes leen el verso 12, yo el 13, ¿y ustedes qué? Y yo también. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo o no? Si no, comenzamos otra vez. Porque se trata, ¿verdad? Que estemos como unánimes, de un mismo ¿qué? Sentir, de un mismo ¿qué? Pensamiento. Y de esa manera, hermanos, todo es claro ¿para quién? Para todos. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 30, del verso 11 al 14, dice la bendita palabra del Señor: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y de entre los hombres a los menesterosos. Amén. Nuevamente, hermanos, ¿quieren sentarse? Pues siéntense, hermanos. ¿Ya ven? En el pedir está que el recibir, ¿verdad? Ustedes piden y reciben. Bueno, hermanos, reconociendo los peces. ¿Por qué es necesario reconocerlos? Por ejemplo, en las especies del mar hay niveles dentro del mismo mar. No todo el mar, hermanos, tiene el mismo nivel o la misma temperatura. Por eso encontramos peces en diferentes lugares, de diferentes especies alrededor del mundo. ¿Sí, hermanos? Si estamos buscando un bagre, vamos a tener que ir a una temperatura más fría y a un lugar más que profundo. Si queremos hallar otro tipo de pez, como un pez dulce, de agua dulce, vamos a ir a un río, a un lago. Y así, hermanos, el Señor nos va
dando entendimiento, hermanos, que cada ser humano, hermanos, tenemos diferentes lugares de donde proveímos. ¿De dónde hemos venido la mayoría de todos nosotros, hermanos? O la mayoría. ¿De dónde hemos venido? Del mundo. ¿Y el mundo representa qué? Un gran mar. Y por eso, hermanos, los peces simbolizamos ¿quiénes? Todos nosotros. Que nos ha atrapado, ¿qué nos atrapó, hermanos? Y nos sacó y nos extrajo del mar. Una red. Y esa red, hermanos, simboliza, representa el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, el cual nos ha atrapado, hermanos, y nos ha extraído del mundo. Pero resulta que al extraernos, hermanos, esa red trae diferentes, ¿qué? Peces. Algunos, hermanos, dice el Señor, algunos se mantienen, otros, ¿qué? Se regresan ¿a dónde? Al mar. ¿No han visto pescadores que de repente pescan muchos peces y de repente ¿qué hacen? Los comienzan a arrojar. Dicen, no, ese está muy pequeño, lo voy a dejar que vaya creciendo más, se alimente más, y en la otra temporada vengo y lo extraigo. Así no es con Dios. Dios no nos quiere arrojar otra vez a la profundidad de la mar. No, ya nos extrajo con un motivo, una razón. Y a través de hacerlo, hermanos, quiere que nosotros conozcamos, hermanos, qué condición teníamos. Hay otro proverbio, hermanos, que quiero que leamos, que es el capítulo 16, versículo 25. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice de esta manera: hay camino que parece derecho, ¿a quién? Al hombre. La condición que teníamos antes, hermanos, pensábamos que estamos bien, donde estábamos, en la situación que nos encontrábamos. Mas su salida, dice, son caminos ¿de qué? De destrucción, de muerte. ¿Sí, hermanos? Por eso es importante, hermanos, reconocer que Dios nos ha extraído con un motivo, para darnos vida y vida en abundancia. Pero ahora que somos extraídos, hermanos, un pez cuando es extraído de su hábito, en este caso un pez sin el agua, ¿qué le ocurre? ¿Deja de qué? De existir, ¿verdad? De repente no tiene esa sustancia, ese líquido, por lo cual lo mantiene. Y por ende, hermanos, carece de existencia, de vida. Entonces, ¿nosotros qué nos mantiene, hermanos? ¿Qué tipo de agua nos mantiene? ¿La agua dulce o la agua amarga? Sweet water. Ahora hemos extraído del mar, de una temperatura, de un agua, de una sustancia, de un calor, de una temperatura, y ahora estamos en otra. Pero seguimos necesitando ¿de qué? De ese líquido vital, de esa agua. Ahora, hermanos, lo que Dios quiere que veamos en esta tarde, hermanos, es poder comprender, hermanos, a nosotros mismos. ¿Nos conocemos, hermanos? Ya que el título es reconociendo o conociendo, ¿qué, hermanos? Reconociendo los peces. A veces, hermanos, podemos distinguirlos, ¿no es así? Un pez de otro se distingue ¿por qué? Sus características, ¿sí o no? Sí. Lo hace diferente de otro, sus facciones, su tamaño, lo hace diferente. A nosotros los humanos, ¿qué nos hace diferencia, hermano? ¿Qué tenemos diferente de uno al otro? La figura, ¿verdad? Las ficciones cambian de uno a otro por el crecimiento también, hermanos, de nuestra evolución, de nuestro físico.
Pero cuando estamos hablando, hermanos, de ya algo interno, ¿qué es la diferencia entre un humano y otro? ¿Qué lo hace diferente? Sentimientos, ¿qué más? Su carácter, ¿qué más, hermanos? Su personalidad, ¿sí o no? Sí. Quizá ustedes no conocen, pero yo soy bien enojado, hermanos. ¿Cómo pueden saber que soy bien enojado? ¿O de un carácter qué? ¿Su tono de voz? Que si les hablo bien despacito, hermanos. Ya no me van a, ¿qué? A identificar, ¿verdad? Si no, el hermano habla bien bonito, habla despacito, nunca dice una palabra con altavoz, ¿verdad? Yo así le hablo a mi esposa, ¿no? Bien despacito, calladito. No, a ustedes sí les puedo hablar más recio, hermanos. Entonces se diferencia, hermanos, por la forma de su, hermanos, comportamiento. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver algo interesante. ¿Qué les parece? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Seguros? Este tema yo creo que ya lo han visto, hermanos, pero también es importante recordarlo, también reconocerlo también, porque aquí al final de esto el propósito, la finalidad es de que todos nos vayamos conociendo unos a otros. ¿Sí o no, hermanos? Yo no los conozco a todos, hermanos. A ver, veo caras nuevas, no los conozco. O no los reconozco, ¿verdad? Algunos los conozco, pero ahora no los reconozco. Ustedes ya ¿qué me ven diferente hoy, hermanos? ¿Verdad? ¿Quiero cambiar qué? ¿Qué quiero cambiar, hermanos? ¿Verdad? Mi rostro, la imagen de mi rostro. ¿Y esto me va a hacer diferente, hermanos? Físicamente va a denotar que, ¿verdad? Algo diferente exteriormente. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros es interno. Y para que algo interno cambie, hermanos, es más un proceso más largo. Esto me va a durar ¿qué? Otras 2 semanas más, ya va a crecer más. ¿Sí? ¿O no? Y otras 3 semanas ya voy a estar como el hermano. ¿Quién tiene la barba más espesa? Ariel, ¿sí? Y a mi esposa no le gusta, hermanos. Yo por eso no me la dejo. Y cada fin de semana me tengo que rasurar. Pero yo quiero un cambio. Yo quiero cambiar. Pero quizá la otra persona no me deja ¿qué? Hacer ese cambio. Y por agradar a la otra persona, a veces no hacemos ¿qué? Cambios necesarios dentro de lo interior. Y por eso, hermanos, es importante este tema. Este tema trata, hermanos, de los temperamentos. ¿Sí lo han escuchado, ah? ¿Sí o no? Entonces, ¿mande? Sí, es muy bonito este tema, hermanos. También te vas identificando con este tema, pero también a veces tu interior, tu intelecto va diciendo, bueno, yo no soy así, o me identifico mejor con este carácter, o me identifico mejor con este temperamento, o yo no soy así. Las personas piensan que soy así, pero realmente yo no me veo así. ¿Y quién es el último que realmente, hermanos, sabe realmente quién es? Dice que ¿quién más conoce las cosas de Dios sino que el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre? ¿Sí, hermanos? Por eso es importante. Entonces vamos a ver, hermanos, en esta tarde o analizar, ¿verdad?, los diferentes temperamentos, ¿sí, hermanos?, que están relacionados con el carácter y la personalidad de la persona. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿You ready? ¿Están listos? Pero no veo que están muy entusiasmados, ¿eh? Como que están muy escépticos, ¿verdad? Dirán, no, pues esto no es bíblico, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver al final que todo es de Dios, ¿verdad? Dios va diseñando. Si Él diseña aún los órganos internos de cada uno de nosotros, de igual manera nos da un espíritu que lo traemos, hermanos, desde nacimiento. Y ese espíritu, claro, se va forjando, va tomando cambios, pero es un espíritu que permanece dentro de nosotros. Una actitud, hermanos, hacia la vida que la vemos de una manera muy diferente a cómo la mirábamos anteriormente. Entonces vamos a empezar, hermanos, con el término temperamento. El término temperamento proviene del latín temperamentus, que quiere decir medida. Todo, hermanos, las sustancias, aún el aire se puede medir también, así como el agua, así como los líquidos que vemos, hermanos. Los rayos de sol también se miden. Todo tiene medidas. ¿Sí, hermanos? Es interesante, ¿verdad? Dice que Dios ha diseñado todo como perfectamente. Entonces, nosotros tenemos medidas, hermanos. Sí. Hay términos que Dios ha puesto dentro de nosotros también. Y dice, hermanos, que el temperamento, la medida, es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. El carácter, hermanos, es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona. La personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue, dice, de la otra. Gracias a Dios que no hay otro igualito a mí, hermanos. Soy único. Y eso me hace, ¿qué? Especial. ¿Sí, hermanos? Muy especial. Y es una cualidad que tenemos, hermanos, por naturaleza. Yo soy yo porque así Dios, ¿qué? Me hizo. Entonces ya no puedo cambiar, ¿verdad? Ese es también parte del proceso del cambio, y que el tema nos va a llevar a un raciocinio de lo que Dios quiere hacer con este temperamento que nos ha dado. ¿Los apóstoles tenían temperamentos diferentes, hermanos, o eran todos igualitos? Diferentes. ¿Cómo piensan que era el temperamento de Judas Iscariote? ¿O el temperamento de Natanael? ¿O de Pedro? ¿O de Juan? ¿Verdad? ¿Tenían temperamento, sí o no? Sí. Y las escuelas nos dan, estudios bíblicos nos dan a entender que eran de un temperamento, hermanos, un poquito difícil, y algunos eran más pasivos. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, con la ayuda de Dios y el Espíritu de Dios, ellos también pudieron hacer hazañas extraordinarias, hermanos, porque se dejaron llevar por el Espíritu de Dios. Recuerden que Dios nos ha dado un espíritu no de temor, sino de fortaleza, de valentía. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, hermanos, eso es lo importante, ¿verdad? Que conozcamos que realmente sí podemos llegar a un cambio. Podemos permitirle a Dios la transformación de nuestros temperamentos y poder obtener un carácter, hermanos, de una forma que Dios quiere. Dios nos quiere ayudar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Le vamos a permitir o no? ¿Sí? Pero así nací yo. Así soy yo no voy a cambiar. ¿Verdad? Y hay veces que nuestra mentalidad, hermanos, nos lleva a un ceso del progreso, hermanos, que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, hermanos, sí influye en la vida del hombre su temperamento. Sí influye. Y vamos a ver en esta tarde, hermanos, que hay 4 diferentes temperamentos. ¿Cuál sería uno de ellos, hermanos?
¿sí? O también se le puede decir alegre, dominante, sentimental y pasivo. Podemos manejarlo en esa forma. ¿Sí, hermanos? Dice, hermanos, aquí voy a leer, dice, de los cuales los dos primeros, el alegre y el dominante de este carácter, hermanos, dice, de estos dos primeros son extrovertidos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué son qué? ¿Cómo? Abiertos, son muy expresivos, son muy ¿qué? Alegres, son muy, ¿verdad? Explosivos, o sea, animosos, ¿sí, hermanos? De los cuales los dos primeros son extrovertidos, dice, extrovertidos, perdón, les gusta vivir dice, al extremo, los cuales son, dice, el uno al otro, hermanos, perdón, dice, prefieren vivir disfrutando su interior, o sea, los que son sentimentales y pasivos. Dice, el dominante y el sentimental tienen una excelente memoria para no olvidar lo que sucede en su relación con los demás, dice, y eso los hace esa cualidad, hermanos. Ahora, nosotros, hermanos, podemos decir o nos podemos identificar con uno de ellos. Somos alegres, pasivos, dominantes. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Tenemos uno o varios de estos temperamentos, hermanos? ¿Nos identificamos con uno, o con dos, o con tres, o con cuatro, o con todos? ¿Con todos? Bueno, entonces, hermanos, tenemos que también estar conscientes que estos temperamentos tienen virtudes y defectos. Es él muy extrovertido, hermoso, muy alegre, también nos puede causar ¿qué? ¿Alguna dificultad? ¿Hablamos de qué? ¿O nos expresamos demasiado? ¿Verdad? Y a veces cometemos algo que no deberíamos de hacer. Entonces, así como tiene virtudes, porque una persona alegre, hermanos, pues cae bien, ¿sí o no? ¿O no? Como que es el ambiente de qué? De las reuniones, es como quien dice, el que anima ¿qué? ¿Verdad? A la familia, ¿verdad? A los amigos. Y es bueno, es animoso, pero también tiene ¿qué? Sus defectos. O también se le puede decir que tiene sus fuerzas y sus debilidades. O sea que todo es con medida, hermanos. Bien dice el adego que vemos en muchos eslogans, dice que el exceso ¿qué es? Todo sin exceso, ¿verdad? Porque el exceso ¿qué trae? Perjudica. Nocivo. Exacto, perjudica. Todo debe ser ¿con qué? Con medida. ¿Sí, hermanos? Aún la Biblia dice que no debemos de hacer demasiadamente ¿qué? Buenos, hermanos. Dice, ¿por qué te vas a destruir antes de tiempo? ¿Sí? Entonces, la Biblia misma, la Escritura, la palabra de Dios, hermanos, tiene una medida, un temperamento. Dios tiene un temperamento, hermanos. ¿Cómo es su temperamento, hermanos? De Dios, su carácter de Dios es extremadamente bueno con nosotros, hermanos, y paciente. ¿Sí o no? ¿Sí? Dice, por eso el pueblo de Israel siempre le clamaba y diciendo, Señor, sabemos que eres un Dios que misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sí, hermanos? Y ese carácter lo quiere implantar ¿en quién? En sus hijos. Por eso es importante, hermanos, este tema.
y reconociendo o reconociéndonos nuestro temperamento. Y de esa forma vámonos conociendo. ¿Sí o no? ¿Les interesa? ¿Seguimos o...? Ustedes dicen, ¿eh? ¿Sí? Mi hermano Nati, ¿you okay? 3 more hours, okay, thank you, brother. Él es el dirigente, así que él es el moderador del tiempo y tengo ahora un poquito más de tiempo. Vamos a ver el temperamento alegre, ¿qué les parece? O también alguien dijo, ¿cómo se le llama este? Sanguíneo, ¿sí? O sanguíneo, sí, sanguíneo, ¿verdad? Es muy, dice, amistoso. Yo creo, me decía en una ocasión, un muchacho dice, bueno, yo tengo muchos amigos, tengo bastantes amigos, dice, tengo como 1500 amigos. Digo, ¿cómo eso es posible? Sí, los tengo todos en el Facebook. Y todos dicen, me dan un like, quiere decir que me agradan, o les agrado yo a ellos. ¿Verdad? Y dice aquí, hermanos, que es muy amistoso, entusiasta, compasivo, le gusta relacionarse con la gente, de modo que brinda una amistad sincera. Ese es del temperamento alegre. Ese sería su ¿qué? Una de sus fuerzas o cualidades, ¿sí o no? Entonces es un temperamento prácticamente ¿qué? Excelente. ¿No es así, hermanos? Todos quisiéramos ser de un temperamento ¿qué? Alegre, ¿sí o no? Pero lo están diciendo como que no. No lo sienten, hermanos. Dice aquí, hermanos, que esa es una de sus fuerzas o cualidades, virtudes, hermanos. El que tiene temperamento de sanguíneo. ¿Quién se identifica con este, hermanos? ¿Sí? Bueno, hermanos, dice, sigue diciendo, su debilidad ahora, hermanos, de ese mismo temperamento es que es indisciplinado. Híjole, ya me cayó el saco. A mí me gusta hacer lo que yo quiera y soy bien amigo, pero a mí no me digan que, no, eso no. Para mí no es eso. O sea, tiene sus virtudes, pero también tiene que sus debilidades. ¿Sí, hermanos? Y dice, hermanos, que es indisciplinado, es desorganizado, hermanos. O sea, que no tiene las cosas que, ¿verdad? No, mañana lo hago. Eso se queda, hay que seguir disfrutando la vida. Dice, hermanos, también le gusta más divertirse que trabajar. Al trabajo acabo que mañana voy. El trabajo que se quede, ¿verdad? Bueno, hermanos, dice, habla tanto que habla de más. Pero está bien, ¿no? A veces está bien hablar, pero su problema es que habla ¿qué? Demasiado. O sea, no se mide ¿qué? En sus palabras. O alarga, como quien dice, ¿verdad? Las pláticas. Y esa es una de sus ¿qué? Debilidades. Cae bien, es amistoso, es amigable, animoso, pero siempre hay un ¿qué? Un pero, un sin embargo, ¿verdad? Hasta tanto que habla, dice, habla de más, lo cual le cuesta muchos, ¿qué creemos? Muchos problemas. ¿Qué nos dice esto la Biblia, hermanos? En Santiago capítulo 1. Dice que seamos ¿qué? Pronto para ¿qué? Oír y tardos para ¿qué? Hablar.
Por eso me estoy dejando la barba para que me tape la boca, hermanos. Y sí, muchos tenemos esa cualidad o ese temperamento, pero también, hermanos, hay medida, ¿verdad? Hay medida. Dice mi esposa, antes platicabas más, ahora platicas menos. Digo, es la edad. La edad me está haciendo más lento. Ahora pienso más antes de hablar. Antes no pensaba y solamente ¿qué? Hablaba. Dice el temperamento dominante, hermanos. O también se le llama, ¿cómo? A ver, ayúdame. Colérico. ¿Sí se pronuncia así o no? Este temperamento, hermanos, que es dominante, es rápido para tomar ¿qué? Decisiones. Es muy activo. Rápido, inmediatamente, ¿verdad? ¿Sin qué? Sin meditarlo, sin analizarlo, y lo quiere, como quien dice, al instante. Pero ya. Dice, siempre tiende a tener la mente ocupada, a ser líder y motivar a los demás. Como lo quiere hacer rápido y quiere tomar la iniciativa, siempre es el el que finalmente termina haciéndolo. Dice, líder y motiva a los demás. No huye de los retos, por el contrario, los enfrenta. Esta es una de sus cualidades o sus fuerzas. Ahora, sus debilidades, ¿cuáles serían? Del temperamento dominante o colérico. Ya se van identificando uno, ya van dos. Vamos a ver las debilidades de este temperamento, hermanos. Tiene sus debilidades, que es impetuoso, poco sensible, incluso le molesta las lágrimas. Es rencoroso, cruel, por alcanzar sus metas hace lo que sea. Bueno, pero es dominante, es un buen líder, es motivador, toma decisiones, es activo, tiene sus cualidades, pero también tiene sus debilidades. ¿Sí, hermanos? Ya ven que es un balance. Si nos vamos identificando con alguno de esos temperamentos, hermanos, no quiere decir que somos malos. Porque me pongo adelante, ¿verdad? No es que seamos malos, sino que tenemos que balancear esos temperamentos que tenemos. Si tenemos uno, o a veces tenemos dos, o quizá 3 o 4. Pero saber, hermanos, que son cualidades que también acarrean con acceso, hermanos, males. Ahí está, hermanos, el reto para todos los seres humanos que tenemos de tener una vida balanceada. Y esa es la meta, que el hombre sea enteramente dice Pablo a Timoteo, perfecto, instruido para toda buena obra. ¿Sí o no? Sí, el Señor está haciendo esto por medio de las circunstancias que vivimos diariamente, hermanos. Aquí recibimos solamente la teoría. Cuando surge alguna situación es cuando nuestro temperamento, hermanos, ahí alcanza, hermanos, a manifestarse con un balance propio, hermanos, para poder tener control de nuestras acciones. Por eso es importante, ¿verdad?, de ver estos diferentes temperamentos, hermanos, para que nosotros podamos identificarnos, poder saber, hermanos, qué es lo que
sí es permisible nosotros hacer y qué es lo que nos dice, como dice el Talmud, ¿verdad? El Salmo dice, Sela, dice, toma una pauta, detente, medita, ¿verdad? Párate, dice Jeremías, en los caminos y considera qué camino estás caminando. Y retorna, dice, al antiguo camino que andabas. ¿Verdad? Dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y preguntar por las sendas que antiguas, ¿cuál será el buen camino y andar por él? Mas ellos dijeron, no andaremos. La decisión es nuestra, ¿sí? Dios solamente presenta, hermanos, las diferentes formas de cómo el ser humano actúa. Porque Dios nos conoce, ¿sí o no, hermanos? Sí, conoce que somos peces que Él extrajo del mar, que ahora quiere que a través de esta agua pura y bendita, que es la palabra de Dios, hagamos una transformación de vida. Y en esa forma, hermanos, poder tener un temperamento balanceado. Porque ese temperamento, hermanos, está en nosotros, ¿verdad? Es como todo lo que tenemos. Tenemos que saberlo cómo cuidar. Dice el temperamento sentimental. Eso sí, todos tenemos, ¿no? ¿O no, hermanos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Seguros? Bueno, este también se le llama ¿cómo? Melancólico. Este temperamento sentimental tiene un nivel alto de ¿qué? Inteligencia, hermanos. Es sumamente ¿qué? Inteligente. Dice y esa inteligencia que tiene, ¿verdad? Esa sabiduría lo lleva a buscar ¿qué? La perfección, o sea, es perfeccionista. Todo lo quiere ¿qué? Que no se mueva nada. Y dice, hermanos, es creativo, muy fiel, un buen amigo, autodisciplinado, dice. Es las cualidades que tiene este temperamento sentimental. Ya nos identificamos todos con ellos, ¿verdad? Porque todos somos ¿qué? Inteligentes. Por eso estamos ¿qué? Aquí. ¿Sí o no? Porque tomamos una decisión como, ¿verdad? Con, hermanos, una conciencia de raciocinio y por ende, hermanos, queremos ser instruidos de parte de Dios. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando llamó a 12, no los llamó, hermanos, porque eran ¿qué? Los mejores, sino porque fueron los que el Señor le dio y cuando los llamó, ¿qué hicieron? Bien, Cristo les dijo, no me han escogido ustedes a mí, sino yo a ustedes. Nos llamó no porque éramos buenos, sino porque Él quiere hacer algo bueno ¿en quién? En cada uno de nosotros. Quiere crear algo nuevo, algo diferente. Y en esa parte, hermanos, pues Él también nos permite ver interiormente lo que estaba mal o lo que está mal en nosotros para poder ¿qué? Mejorar. Cuando uno está dispuesto a hacerlo, hermanos, entonces acepta, hermanos, y reconoce quién es. Yo conozco mis debilidades. Cada quien conoce sus debilidades, ¿sí o no? Y también los demás reconocen ¿qué? Nuestras virtudes. Y dice aquí, hermanos, que el temperamento sentimental tiene varias debilidades. Es muy voluble, pesimista, crítico, desconfiado y también rencoroso. Una ocasión decía un hermano, no, más que no va a salir bien las cosas porque yo no estoy ahí. Y les dije, de una vez les dije,
porque si no estoy ahí, las cosas no marchan bien. Y no me llamen, dice, yo no les voy a ayudar. Y su temperamento, ¿verdad? Su debilidad de su temperamento se sale a lucir. Y muchas veces nos han dicho, hermano, más que, no, pero hay que darle una oportunidad. A lo mejor ya cambió de actitud y quizá va a ser diferente. Pero si su temperamento no lo ha balanceado, le va a ganar su debilidad de su mismo temperamento. Pero si sus cualidades, sus virtudes, su temperamento sobresalen, entonces sí que va a ser un buen elemento para el trabajo. Entonces, hermanos, estamos viendo estos diferentes temperamentos. Dice el último, hermanos, que es el... Y yo creía que yo tenía este temperamento, hermanos. ¿Cómo se llama el último? Flemático. Aquí le llamamos, o bueno, aquí pasivo, ¿verdad? ¿Cómo es una persona pasiva, hermanos? Muy tranquila, muy qué, relajada, pacífica, confiable, difícilmente se enoja. Oye, no me han visto enojado, hermanos. No, yo no me enojo, hermanos. Y dice aquí, difícil, se enoja, amistoso, tiene muchos amigos, consejero. Su debilidad es que es muy apático. No le gusta comprometerse, no le gustan los cambios y es moroso. Yo pensaba que tenía pero parece que no. Estoy trabajando en él, pero no ha llegado todavía. En estos temperamentos, hermanos, repito, no es porque al decir esto quiere decir que somos malas personas. No, hermanos. Simplemente nos estamos reconociendo y debemos de conocernos y reconocer que a través de esos diferentes temperamentos, que algunos podemos tener uno o dos de ellos, identificarnos con ellos, hermanos, puede dar un buen resultado, hermanos, cuando esos temperamentos son balanceados, hermanos, para formar un buen carácter y una buena personalidad. Solo que uno dice, cuando, hermanos, se deja llevar por las debilidades de esos temperamentos, hermanos, entonces, hermanos, pues se perjudica y, hermanos, pues la mezcla de ellos a veces pues es explosiva, ¿verdad? Y causa mucho daño a la persona y a los demás. Por eso dice que la blanda respuesta hace bajar, ¿qué? El furor o el enojo. ¿Sí, hermanos? A veces que es importante reconocernos porque así de esa manera podemos comentar. Como decía mi esposa, no le hables así, a él no, ¿verdad? ¿Y por qué? No, sí, disculpa, ok. Pero como uno no sabe los temperamentos, ¿verdad? Y entonces uno piensa que todos es como uno, ¿verdad? Pero realmente no, tenemos diferentes temperamentos. Entonces, de esa forma, hermanos, reconocemos que Dios nos ha hecho diferentes. Y en la Biblia, hermanos, apreciamos ejemplos. Por ejemplo, Pedro. Vamos a ver Lucas capítulo 22. ¿Cómo imaginamos a Pedro? ¿Cómo sería su temperamento? ¿Cómo podríamos ¿Cómo? Lucas 22, 33.
Dice de esta manera, y él dijo, o sea, Pedro, le dijo al Señor, pronto estoy para ir contigo aún a la cárcel y aún, ¿a dónde? A la muerte. ¿Qué está demostrando aquí? Pero está que se está comprometiendo antes de qué? Del hecho, ¿verdad? Está yendo al extremo. ¿Sí, hermanos? Dice Mateo capítulo 16, vamos a ver otra cita, hermanos, para que vamos entendiendo el temperamento de Pedro. Mateo 16, 22. Y dice de esta manera, y Pedro tomándolo aparte, o sea, al Maestro, a Jesucristo, lo tomó aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo se ve a Pedro? ¿Bien qué? ¿Qué temperamento podríamos calificar a Pedro? ¿Sanguíneo? ¿Flemático? ¿Colérico? ¿Melancólico? ¿Sí? Tomando la iniciativa. Quiere decir que ellos fueron humanos como nosotros, hermanos. Pasaron por diferentes dificultades dentro de su vida. Pero lo vencieron, hermanos, porque al crecer espiritualmente, hermanos, fueron normando su temperamento. Vemos a Pedro ya como anciano, ya como lo vemos, hermanos, ya con un lenguaje, una expresión más pasiva, más amorosa, más que comprensible. ¿Sí, hermanos? Que dice que con la edad, dice la Escritura, que ya con el tiempo nosotros deberíamos de ser ¿qué? Maestros. Y un maestro, hermanos, puede ser de la edad de 30 años, siempre y cuando haya entendido ¿qué? Su lección. Cuando aprende una lección, hermanos, entonces ya puedes decir, y bueno, ya lo sé, ya lo aprendí, ahora ¿qué? Lo voy a practicar y ahora lo voy a enseñar ¿a quiénes? A los demás. Por eso el maestro dijo que él se conformaba con que sus discípulos llegaran a ser como, no mayor que él, sino que como él. Porque no podemos superar a Jesucristo, mas sin embargo, sí nos dice que podemos ¿qué? Ser semejante a Él. ¿Sí, hermanos? ¿Qué temperamento tenía el Señor Jesucristo, hermanos, como humano? Los 4, ¿verdad? ¿Y con una qué? Con un balance de humanidad. Porque se compadecía de la gente, porque también era ¿qué? Sincero, era amigable, ¿sí o no? Sí. Se juntaba con los menospreciados, con los, ¿verdad? Con los que la gente no quería juntarse. Y él tomaba en consideración todo, porque él vino, hermanos, a manifestar el amor de Dios. Bueno, hermanos, viendo estos 4 temperamentos, hermanos, ahora nosotros tenemos que hallar una forma de cómo nosotros podemos identificar el nuestro, o los que tenemos, hermanos, ¿para qué? Para el beneficio de uno y de todos nosotros. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? O quisieran, hermanos, que el temperamento que tenemos, hermanos, nos sirva solamente para identificar al hermano, a la hermana, y no para fortalecerme a mí. Porque el objetivo, hermanos, es que nosotros a través de estos análisis podamos tener y comprender, hermanos, que Dios está haciendo algo maravilloso en nosotros. Cuando eso, hermanos, viene a nuestra mente, entonces decimos, bueno, Dios sí quiere, hermanos, quiere que nosotros tengamos, hermanos, una diferencia en nuestros temperamentos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? Entonces,
vamos a aprender a dominarlos, ¿sí? Esto es como los nervios, ¿verdad? Todos, hermanos, y mayormente cuando uno está aquí, se llena de ¿qué? Nervios. Pero los comienza ¿qué? A controlar para que esos nervios mismos me sirvan ¿para qué? Para poder, hermanos, enfocarme. De otra manera, si me dejo llevar por esos nervios, entonces no voy a poder ¿qué? Hacer, hermanos, lo que estoy haciendo. Entonces nosotros tenemos de aprender, hermanos, también de los demás. Si sabemos que un hermano, una hermana tiene cierto temperamento, hermanos, pues vamos a aprender y resaltar sus cualidades, sus virtudes, ¿sí? Para que sus debilidades ¿qué? No salgan ¿a dónde? A la superficie, ¿sí? Y por eso, hermanos, la Biblia le llama el hombre animal, el hombre ¿qué? Espiritual. El hombre espiritual dice segundo, más el hombre natural, su naturaleza es que primero. Y a veces es difícil dominar, hermanos, la naturaleza que tenemos a través de el entorno que vivimos. A veces eso influye mucho, hermanos, en nuestro carácter y en nuestra personalidad que tenemos. Por eso, hermanos, cuando comenzamos a descubrir que Dios, hermanos, ha dado una cualidad muy grande en nosotros, entonces queremos que esa cualidad, hermanos, sea la que siempre surja y domine nuestro ser. Así que, hermanos, esto ha sido, hermanos, el pequeño tema de estos temperamentos, hermanos. Es algo que analicemos, es algo que tengamos en nuestra mente y, hermanos, tengamos eso en mente para que vayamos con esto esta noche, hermanos, y analicemos, ¿verdad? Esa parte que nos corresponde a nosotros. No es juzgar, no es, hermanos, ver el mal de uno, sino ver que nosotros mismos, hermanos, tenemos dos fuerzas. La fuerza, hermanos, de la habilidad de hacer las cualidades, pero también si nos dejamos llevar por las debilidades, entonces surge, hermanos, otro comportamiento en nosotros. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes y paz a vosotros.